Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de la tarde del sábado. No hará falta que se lo digamos a estas alturas de la función, pero bueno, estamos en el 5º Festival Internacional de Indumentaria, Galanura, y arrancamos esta tarde las ponencias, las pasarelas de esta tarde, con algo que... Es que suena fato decir que todo es muy especial, pero es que de verdad lo es. Verán ustedes, para mí las águedas de Tiedra son como una piedra de ámbar. En sí mismo es un elemento muy valioso, pero es que además dentro encierran el ADN de elementos que ya no es fácil encontrar en nuestro ecosistema, que seguramente estén extinguidos en su mayor parte, pero gracias a que se han preservado ahí podemos entender cómo eran o cómo fueron en algún momento de nuestra historia no tan lejana. Es muy importante hablar de los museos, de las colecciones, de la conservación, de las piezas que se custodian en lugares sacrosantos, pero por encima de todo eso es mucho más importante hablar del patrimonio que está vivo. Y hoy aquí en este escenario vamos a ver patrimonio vivo, y eso tiene un valor añadido a todo lo que podamos apreciar sobre las piezas de indumentaria, sobre las piezas musicales, sobre los ritmos de baile y algún otro elemento ritual que vamos a ver. En los años 80 o 90, cuando la tradición oral estaba en franco retroceso, las mujeres de Tiedra, un grupo de mujeres de Tiedra, algunas de las cuales están hoy aquí también, se empeñaron en que esto no muriera. Fueron unas valientes en aquel momento en el que estas cosas, todo el mundo empezó a decir que olían a rancio y que olían a viejo. Ellas se plantaron y dijeron que aquello no moría. Hubo años en los que a lo mejor a la fiesta de las águedas pudieron salir unas poquitas mujeres con unas poquitas piezas, pero ellas se encargaron de transmitir a sus hijas, de transmitir a sus nietas que eso era valioso, que eso era importante, que eso era su patrimonio y que eso era su herencia. En este escenario vamos a tener 3 generaciones de una misma familia vestidas, bailando. Vamos a tener a todas las mujeres de un pueblo que vienen a participar de su manifestación más querida. Vamos a tener historias muy especiales porque para ser águeda de Tiedra, ellas mantienen los estatutos antiguos, hay que ser mujer casada y por la Iglesia, lo que supone que muchas mujeres de Tiedra que también quieren su patrimonio y que también han heredado las ropas y han heredado esos saberes de sus mayores, pues igual no han podido participar de esa fiesta y hoy aquí van a tener también la oportunidad de hacerlo. Entonces, yo les invito a vivir desde lo emocional una cosa bonita que creo que va a pasar esta tarde en el escenario y a disfrutar de un pequeño fósil de ADN que conservan en la provincia de Valladolid, que por otra parte siempre está tan denostada con el tema del folclore y de la indumentaria y parece que la miramos de soslayo desde las tierras leonesas, desde las tierras periféricas. Bueno, pues Valladolid también existe y tiene cosas maravillosas como las que vamos a ver esta tarde. Lo que vamos a ver aquí por supuesto, viene de la mano de las propias mujeres de Tiedra, de las águedas, que además han venido con todo el armamento, con sus músicos de cabecera, que encima son los mejores del mundo mundial, y de Víctor Cubillo, que va a ser el encargado de presentarnos todo lo que vamos a ver aquí. Víctor Cubillo Medina es un muchachito de Valladolid. Me van a permitir que lo presente así porque es que casi lo he visto crecer y me da mucha ternura. Es graduado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid. En 2021 obtuvo el máster de Patrimonio Histórico y Territorial por la Universidad de Cantabria. Actualmente se está doctorando en Geografía e Historia y es miembro, como investigador predoctoral, del Grupo de Investigación Arte y Patrimonio del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de dicha universidad. Lleva vinculado por nacimiento y por afecto con el folclore, la tradición y la indumentaria pues desde que nació, y se está encargando en los últimos años pues de cuidar y de estudiar este patrimonio que nos presentan hoy desde Tiedra. Como bien ha dicho Patricia, los que peinamos unas poquitas de canas conocemos a Víctor todo el día envuelto entre refajos, y es normal porque le viene de familias. Sus padres siempre han estado vinculados con la tradición y él ha seguido sus pasos. Una frase que escuchó muchas veces de pequeñito, en Valladolid no hay nada,
ni de indumentaria tradicional, ni de música, ni de baile. Esta frase, oída infinidad de veces, fue el detonante para que un jovencísimo Víctor, con 17 o 18 años, comenzara a realizar trabajo de campo por diferentes localidades de la provincia, centrándose principalmente en la comarca de la que desciende, el Valle de Esgueva y la localidad de Tiedra. Tengo que decir que todavía recuerdo la primera vez que le hice unas patillas a Víctor. No sé si él se acordará, unas patillas de boca de hacha, boca hacha, que decimos donde yo vivo, que le dije: estas barbas no me gustan mucho para ir vestidos con la indumentaria tradicional. Y creo que lo tomó en serio, porque una cosa que tiene Víctor es que le gusta esto con mucha pasión y le gusta aprender y seguir aprendiendo de toda la gente que le puede aportar algo. La relación que tiene con todo esto que él hizo, le hizo fundar una asociación en el 2017, la Agrupación Tradicional Virgen de los Aguadores de Valladolid, y llegó al contacto con las mujeres de Tiedra gracias a la que tengo a mi izquierda, a Patricia Melero. Patricia Melero tuvo la culpa de que Víctor conociera a estas mujeres porque se las presentó en un taller de baile que ella daba en Valladolid, y a partir de ahí nació esta relación con estas mujeres, que fue el punto de partida de la investigación que hoy vamos a ver. O sea que también creo que Patricia en esto se merece un merecido aplauso, ¿vale? Como he dicho, Víctor es un entusiasta y lo vais a ver hoy. Y lo que ha dicho Patricia también, esto sigue siendo tradición viva. Y esto es lo que realmente vale. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por asistir a compartir esta tarde con nosotros para poder ver, como decían Patri y Aurelio, esa tradición viva que todavía se mantiene en la localidad de Tiedra. En primer lugar, queríamos agradecer a la agrupación La Morana y en especial a Fran por querer contar con nosotros este año en esta quinta edición del festival, donde personalmente durante tantos años he visto pasar, durante estos 5 años, he visto pasar a gente a la que admiro mucho. También queríamos agradecer al Ayuntamiento de Tiedra, a la Asociación Cultural La Mayóbriga y, por supuesto, a la Cofradía de Santa Águeda, que son parte fundamental para esta investigación y, sobre todo, por permitirme hoy ser portavoz de sus tradiciones y de sus fiestas. Vamos a comenzar contextualizando un poquito lo que sería la localidad de Tiedra. Seguro que muchos la conocen porque se sitúa muy cerquita de aquí. Tiedra es una localidad de apenas unos 300 habitantes, situada en las laderas occidentales de los Montes Torozos, de la comarca vallisoletana de los Montes Torozos. La evolución geográfica de esta localidad, como decía, la evolución geográfica de la localidad de Tiedra es muy relevante para poder entender sus tradiciones, su indumentaria o simplemente sus costumbres. Hasta las primeras décadas del siglo XX, los límites provinciales de Valladolid eran totalmente un desastre, por decirlo de alguna forma, ya que no coincidían con los límites provinciales actuales. Sin ir más lejos, en este mapa del siglo XVIII, realizado por Tomás López, podemos ver cómo dentro de la provincia de Valladolid, hasta bien entrado el siglo XX, aproximadamente 1812-1833, pertenecían a nuestra provincia territorios que a día de hoy pertenecen a otras, como puede ser, por ejemplo, la tierra isacada de Benavente o la tierra de Sanabria. Lo mismo que pasaba con estos territorios que pertenecían a nuestra provincia y a partir de 1833, tras la Constitución de Cádiz de 1812, se reubicaron y se delimitaron de nuevo estas fronteras.
va a pasar con Tiedra. Tiedra, como decíamos, hasta 1833 va a pertenecer a la antigua provincia de Toro. Aquí tenemos un mapa de lo que sería el partido de Toro, ya que esta provincia se encontraba dividida en partido de Toro, partido de Carrión y partido de Reynosa. Y podemos ver arriba a la derecha, rodeado con un círculo rojo, donde se situaba la localidad de Tiedra. También aquí un poquito más ampliado, para que puedan ver cómo otros pueblos de Valladolid, como pueden ser Benafarces, Villalbarba, también pertenecían a esta provincia. Como decíamos, sería a partir de 1833 cuando estos límites se reajustan hasta los límites actuales, pero los límites eclesiásticos no, lo que también va a ser relevante. El obispado Tiedra va a pertenecer al obispado de Zamora hasta 1955, cuando la diócesis de Valladolid se sitúa o se vuelve a reorganizar, haciéndola coincidir con sus límites provinciales. Por lo que toda la documentación que vamos a tener hasta este momento de la localidad de Tiedra y de la cofradía de Santa Águeda va a estar relacionada con el obispado de Zamora. Vamos a ir hablando ya de la cofradía. Voy a hacer una serie de... Vamos a hablar un poquito de... Es una breve introducción histórica de diferentes documentos que hemos encontrado para poner un poco una línea temporal en su historia. Como decían Patri y Aurelio, la cofradía de Santa Águeda está compuesta únicamente por mujeres casadas por la Iglesia, bajo el mando de una junta directiva formada por 7 cofrades, una presidenta, una secretaria y 5 vocales, y luego la mayordoma y la diputada. La mayordoma es aquella encargada de servir la fiesta, mientras que la diputada es la mayordoma del año anterior. También encontramos otro cargo dentro de la junta directiva, que sería la llamadora, que desapareció, entre comillas, en 2008, cuando Gregoria Pérez fue la última llamadora de la cofradía, pero es un cargo que sigue todavía vigente, lo que pasa que no se cubre. ¿Vale? Esta llamadora se encargaría, entre otras cosas, de, por ejemplo, avisar al resto de cofrades cuando alguna de ellas fallecía o cuando era el entierro. Gracias. Como decía, vamos a hacer una pequeña introducción en cuanto a la historia de la cofradía. Desconocemos exactamente cuándo fue el año de fundación de esta, pero el documento más antiguo que hemos encontrado data de 1666. Es una santa visita del obispado de Zamora que se registra dentro de los libros de fábrica de la iglesia de Santa María del Castillo, que fue la primera sede de la cofradía. En este documento, bueno, una visita es como una especie de auditoría que hacía el obispado correspondiente a una iglesia o una cofradía para controlar un poquito cómo iban funcionando las cosas. En este caso, como era una santa visita del libro de cuentas de Santa María del Castillo, lo que hacen es un inventario de los bienes de la iglesia, de cómo se encuentran los retablos, etc. Y también hacen un pequeño listado de las cofradías que tenían su sede en esta parroquia. Dentro de todas ellas podemos ver la de Nuestra Señora de la Asunción, Santa Ana y la de Santa Águeda. Los libros de fábrica de lo que sería la cofradía, los libros de cuentas, el primero que se conserva dentro del Archivo Histórico del Archivo General Diocesano de Valladolid comienza en 1774. Estas visitas son lo que nos va a permitir conocer un poco más en profundidad cómo era el funcionamiento de la cofradía, ya que los visitadores se encargaban de describir lo que hacían bien, lo que hacían mal, qué tenían que cambiar. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de la Santa Visita de 1778, en la que el visitador les indica, por ejemplo, les leo textualmente para que no tengan que leer del documento directamente: reconocidas sus cuentas, halló en ellas las partidas de gastos profanos, como son tamboritero, castañas e higos, que repugnan a la devoción y que están derogados semejantes gastos por anteriores visitas. Hasta ese momento, como decíamos, comienza el libro de fábrica, el libro de cuentas en 1774, se registraba el gasto al tamborilero o el gasto a higos y castañas para meriendas dentro de las festividades de Santa Águeda. Pero el obispado en este momento considera que son gastos ilícitos y profanos y las cofrades automáticamente dejan de anotar el gasto a los músicos. Es la última referencia, hasta 124 años después, que tenemos de un músico en las Águedas de Tiedra. Y lo único que sabemos es que era tamborilero. No nos da más datos, ni nombres ni apellidos. Otra visita, vamos avanzando un poquito más en el tiempo, en 1849, nos va a describir un poquito cómo era el comportamiento de las águedas a mediados del siglo XIX y van a solicitar el obispado
la creación de una serie de ordenanzas, por haber quedado viejos los estatutos anteriores, para corregir ciertos comportamientos que tenían las águedas en este momento. Les leo también textualmente. Es absolutamente indispensable que se formen nuevos estatutos, estableciendo un culto puro y religioso, prohibiendo desde luego en un artículo expreso de ellos los excesos que han dado lugar a su extinción y muy expresamente que las mujeres lleven la imagen e insignias en la procesión y que a título de regocijo y diversión se presenten al pueblo con disfraces ridículos, ejerciendo oficios de justicia y otros muy impropios del decoro de su sexo, como se verifica en muchos pueblos de la diócesis, con escándalo de las personas timoratas y prudentes que tan repetidas quejas han dado en estos excesos, y aún de los insultos y desacatos que se cometían particularmente con forasteros, dando lugar a muchísimos disgustos y quimeras de trascendencia, en inteligencia, que de no hacerse así y de no prohibirse, también en los mismos estatutos, las comidas y refrescos que se tenían y que acaso producían estos desórdenes. Aquí vemos que a mediados del siglo XIX el obispado consideraba que no tenían un comportamiento decoroso. Entonces, ¿qué van a realizar? Pues unas nuevas ordenanzas para regirlas. Y sería, por decirlo de alguna forma, como el antecedente de los estatutos que más o menos van a ir articulando actualmente la cofradía. Por ejemplo, en el capítulo 10, si no me equivoco, se hace referencia a que el día siguiente de la función, es decir, el día siguiente de la fiesta, las cofrades debían hacer una misa por las cofrades difuntas. Y eso es algo que a día de hoy se sigue realizando, ¿vale? Luego, por ejemplo, otros ejemplos. Pues en el capítulo 5 pone, siendo causa de disturbios los nombramientos de mayordoma para el año siguiente, por la práctica de proponer la actual mayordoma a 2 cofrades, al señor cura o teniente para que elija, queriéndose obligar a que nombre la primera, ordenamos que sea propio y peculiar del párroco o teniente de otra iglesia el nombramiento de mayordoma. Hasta este momento, la mayordoma saliente elegía a la mayordoma entrante. ¿Pero qué pasaba? Pues que llegó un punto en el que siempre eran mayordomas las mujeres de la misma familia, porque se elegían unas a otras. Entonces, en estos estatutos, en estas ordenanzas, se va a establecer que sea el párroco el que las elija. Luego, poco a poco, veremos cómo actualmente es un cargo voluntario y sigue siendo el párroco el que le anuncia, lo que pasa que son las propias mujeres las que se presentan voluntarias para ser mayordomas. Vamos acercándonos un poquito a los tiempos más actuales en los que nos encontramos y vamos a hacer un pequeño repaso también por aquellos acontecimientos que tuvieron lugar desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX. En primer lugar tenemos que en 1896 se suprime la parroquia de Santa María del Castillo, que era donde tenía la sede esta cofradía, y es obligada a trasladarse a la parroquia de San Pedro Apóstol. Aquí en la imagen tenemos lo que sería ese arreglo parroquial donde se solicita, donde se indica que esa cofradía queda suspendida, esa parroquia, y se tiene que trasladar. En 1912 se vuelve a notar en las cuentas de la cofradía el gasto de los músicos, reflejándolo de la siguiente manera. Al dulzainero Pedro, 12 pesetas, pero no sabemos qué Pedro. Posiblemente fuera Pedro Pasalodos, luego os contaremos por qué, pero pero no nos indica apellidos. Luego, los años siguientes hacen alguna referencia a diferentes dulzaineros hasta más o menos 1915, cuando simplemente se apunta en los libros de cuentas y al dulzainero por la función, o al dulzainero por tocar la fiesta, y no nos da más datos de los músicos. En 1933 se realizan unos primeros estatutos después de esas ordenanzas que veíamos y se presentarán para su aprobación en 1934. Luego, en 1970, se vuelven a trasladar las cofrades, porque ahora suprimen la iglesia a la que se les había trasladado, la iglesia de San Pedro Apóstol, y van a establecerse en la parroquia del Salvador, que es donde se encuentran actualmente, donde tienen su sede. De la parroquia de Santa María del Castillo actualmente no queda nada, pero de la parroquia de San Pedro Apóstol todavía hay restos. En 1970-1980 va a haber un descenso significativo de las cofrades. Hemos estado consultando los datos y en la década de los 60, de 1960 a 1970, hay casi un descenso de la población en Tiedra del 45%. Entonces, como es normal, las cofrades van a bajar. También, como decía Patri, acababan de salir de la dictadura
y las Águedas se veía como algo viejo, algo añejo, relacionado más con la dictadura y no con los tiempos modernos que se estaban empezando a vivir, por lo que muchas cofrades prefirieron no salir en ese momento. Sí que es verdad que la fiesta se mantiene gracias a aquellas 12 mujeres que durante estos años pudieron mantener la fiesta y que tenemos la grandísima suerte de contar con alguna de ellas entre el público. Como decíamos, luego en 1984 ya se van a retocar los estatutos de 1933, actualizándolos y adaptándolos a estos nuevos tiempos. Como se imaginarán, es de gran importancia los músicos dentro de esta fiesta. Hemos comenzado con una diana de la familia Pasalodos, como se empieza en cualquier fiesta. Y como les decía, ese primer dulzainero Pedro posiblemente fuera Pedro Pasalodos, porque en ese momento ya se encontraba trabajando, se encontraba tocando la dulzaina. Y además hemos encontrado una serie de imágenes de aproximadamente 1920 y tal, en las que aparece él tocando, por lo que es bastante probable que fuera él. En la década de los 70, cuando esas cofrades disminuyeron su número, supuso que también hubiera una falta económica en la cofradía, por lo que los dulzaineros resultaban demasiado caros para poder traerles en la fiesta. Por lo que las Águedas contrataban a Celestino Martín, tamborilero de Toro. ¿Vale? Salía mucho más económico y tocó durante esa década de los 70. En los 80 vuelven la familia Pasalodos, conocidos popularmente como los Cacharreros, y una de las grandes familias de dulzaineros que tenemos en nuestra provincia y también en Zamora, porque vivieron y trabajaron a ambos lados de la raya. Y actualmente los músicos que tocan con ellas es la charambita, compuesta por Elías Martínez, David Núñez y por Mónica Supiot. Antes de continuar, me gustaría presentarles a los músicos que nos acompañan. A la dulzaina tenemos a Luis Ángel Fernández, director de la Escuela de Música Tradicional Tierra de Pinares de Aldea-Mayor de San Martín, compañero de Virgen de los Aguadores. Y por otro lado, también tenemos a Rafael Pasalodos, hijo de Alejandro Pasalodos, aquí en la imagen, y que para nosotros es un honor que haya querido participar con nosotros. Como les decía Patri, lo que van a ver es una tradición viva. Literalmente, viene la gente del pueblo, vienen las cofrades de Santa Águeda, vienen hijas, nietas, bisnietas, que llevan los trajes de sus abuelas y que para ellas es todo un orgullo. Así que vamos a continuar. También va a haber mujeres, como decía Patri, que por diferentes causas no pueden pertenecer a la cofradía de Santa Águeda y que hoy van a tener su lugar en la fiesta. Así que sin más dilación y al ritmo de la marcha de procesión de la familia Pasalodos, damos la bienvenida a las cofrades de Santa Águeda de Tiedra.
Bueno, bonita estampa, ¿verdad? Hemos querido recrear esta imagen, ya que contamos, como pueden ver, con gran cantidad de cofrades o de familiares de cofrades. Que bueno, no podemos más que dar las gracias a sus familias, a las familias de otras cofrades o a otras cofrades que no han podido estar hoy con nosotros por permitirnos sacar este despliegue de ropa, que es una maravilla. Vamos a comenzar poco a poco hablando de lo que sería la fiesta y cómo se encuentra relacionada con la indumentaria, porque está totalmente articulada por ella, ¿no? La fiesta dura un total de 4 días, comienza el jueves. Ese día siempre se realiza en esos 4 días cuando el fin de semana más próximo al 5 de febrero, y como digo, comenzaría el jueves de ese fin de semana más próximo al 5 de febrero con lo que serían las vísperas. Poneos aquí, entre la cruz y la raya. Vale, aquí tenemos a la mayordoma y a la diputada durante las vísperas. Las vísperas, como su nombre indica, es el día anterior a la función. Durante este día, todas las cofrades van a la iglesia a rezar las vísperas y solo se visten la mayordoma y la diputada. Es muy curioso porque la indumentaria que llevan, que ellas denominan el traje antiguo, son estos trajes de sedas espolinadas, brocateles, damascos, etc. Es el único momento de toda la fiesta en el que va a aparecer con la mantillina, que la mantillina es esta pieza de respeto que se utiliza sobre todo para los oficios religiosos. Como decíamos, también durante estos días de la fiesta se sigue un ritual en el que los músicos van a ir a la casa de la diputada a buscarlas. Poco a poco se van a ir uniendo las demás cofrades a este pasacalles hasta finalmente llegar a casa de la mayordoma. Durante la víspera, cuando llegan a casa de la mayordoma y van en dirección a la iglesia, van bailando lo que sería el baile de rueda tan propio de esta localidad, hasta finalmente llegar a la iglesia para este rezo de vísperas en los que la mayordoma y la diputada les esperan en la puerta de la iglesia con la vara. Aquí Ana lleva una cesta de avellanas porque durante la víspera la mayordoma obsequia a las demás cofrades con un puñadito de avellanas. Hablando de la ropa, como decíamos, si os dais la vuelta, llevan estos trajes de seda, date la vuelta, estos trajes de seda que encontramos de muchísimos materiales diferentes, tanto en la documentación notarial como de piezas testigo. Aquí, por ejemplo, pues en su mayoría son trajes de seda, o bien con diferentes materiales, como esto, por ejemplo, es otro damasco, y los mantones de Manila. Lo que sería el traje antiguo, salvo el día de la procesión, siempre debe ir con mantón de Manila. Y no se os ocurra ponerlo con pañuelo de lentejuelas, ¿verdad? Daros la vuelta. Vale, como decíamos, la mantillina, por ser un oficio religioso. Después de rezar las vísperas, vuelven con este pasacalles a la casa de la mayordoma y de la diputada, donde va a terminar lo que sería la fiesta de ese día, en la casa de la mayordoma, haciendo baile también a la puerta de esta. Así que muchísimas gracias. Al día siguiente, lo que sería ese viernes, de ese fin de semana próximo al 5 de febrero, se celebra el Día de Santa Águeda como tal, y por la mañana, este día, se va a celebrar la procesión. Durante la procesión vuelven a portar este traje antiguo que denominan. Lo que pasa es que, como decíamos, hay diferentes variantes también de este traje, y un ejemplo son estos manteos o estas sayas de merino estampado. Sabemos que en toro, por ejemplo, tiene una denominación muy específica, que es las llaman jardineras, pero nosotros en Tiedra ha perdido la denominación, o de momento no ha aparecido una denominación propia como tal.
Son manteos o sayas, daros la vuelta, por favor. Manteos o sayas de merino fino, de flores estampadas, ¿vale? Con bastante vuelo en lo que sería el contorno. Y luego, al tratarse de un momento en el que se sale a la calle, se sale a la procesión, portan el mantón de 8 puntas, que aparece registrado en los protocolos notariales como mantones de cachemir o de casimiro, ¿vale? Y también, al ser un oficio religioso, llevan lo que sería la mantillina. Daros la vuelta otra vez. Seguimos, al ser el día de la procesión, con ese ritual. Los músicos van a casa de la diputada, luego a casa de la mayordoma, para poder hacer la procesión. Tras la procesión tiene lugar la misa, y durante esa misa la mayordoma ofrece 2 panzos, que 2 panzos son pues, estos panes cruciformes que, tras ofrecerlo a la mayordoma a la santa, cuando termina la misa, se lo reparten entre todas las cofrades. Y yo creo que ya estaría. Bueno, los mandiles de lentejuelas van a haber muchísimos, también de muchísimas variantes. En este caso, este mandil, que es de tu madre, de su madre, es un mandil de terciopelo con lentejuela metálica, ¿vale? Y luego, por otro lado, también tenemos otro tipo de mandiles que están realizados en rusel, ¿vale? O ese merinillo fino. También habrá en raso, pero bueno, los vamos viendo poco a poco. Muchísimas gracias. Bueno, aquí pueden ver otras imágenes de este momento de la fiesta, de lo que sería la procesión de Santa Águeda. Todas ellas pues, con los mantones de 8 puntas, a la espera en la iglesia, durante la procesión. Es muy curioso, yo desde aquí les invito a todos a visitar las áreas de Tiedra, ya que durante la procesión van bailando a la santa a ritmo de marchas de procesión como las de los hermanos Pasalodos que hemos podido escuchar. Bueno, pues tenemos alguna imagen más, también de estos momentos. Y vamos a continuar con el día de Santa Águeda. Nos volvemos a situar. Estamos en el viernes por la tarde, ¿vale? Y tiene lugar el baile de Santa Águeda. Así que, por favor, las chicas del baile de Santa Águeda. Durante el baile de Santa Águeda vuelven a portar ese traje antiguo, como el día anterior, con ese mantón de Manila, ¿vale? Si os dais la vuelta, así os pueden... Un poquito más para el público, por favor. Gracias. Ahí. Vale. Siempre mantón flecado, de muchísimos tipos, bien sean chinescos, isabelinos, de cuarterones, del ramo. Hay una gran variedad de mantones de este tipo en Tiedra. Hemos querido ordenarlo de esta manera porque sí que es verdad que de unos años para acá estos manteos de merino fino están saliendo sobre todo en la procesión del viernes por la mañana, mientras que dejan otros tejidos como pueden ser los espolines para el viernes por la tarde, que sería el baile. El mantón flecado es una de las características más relevantes de estos trajes, ya que bueno, siempre cuando se habla de las águedas de Tiedra se tiene como esa imagen de los flecos moviéndose al son de la rueda. Y bueno, pues aquí tenemos 3 mantones isabelinos, uno de ellos chinescos, con 3 trajes de espolín. Daros la vuelta, por favor. En la mayoría de los casos, como puede ser el que lleva Marina o el que lleva Begoña, los jubones iban a juego con lo que sería el manteo, ¿vale? Solían ir de la misma tela, tanto uno como otro, ¿vale? Y como les decía, los mandiles también son muy variados en el sentido de que muchas veces aparecen bordados con hilos de colores. Y bueno, pues aquí tenemos 3 ejemplos, desde uno prácticamente entero realizado con hilos de colores, a otros en los que se mezclan estos motivos. Pues muchísimas gracias. Aquí tenemos la imagen que les decíamos donde aparece Pedro Pasalodos, ahí a mano derecha, es una imagen aproximadamente de entre 1920 y 1930. Y bueno, se puede ver a todas las mujeres en ese baile preparadas para ese baile de Santa Águeda, con sus mantones de Manila.
Sí que es verdad que, bueno, hay que decirlo, que antiguamente el baile se realizaba en la plaza y muchas de las fotos que van a ver en la presentación están realizándose el baile en la plaza. Lo que pasa que, bueno, no deja de realizarse en un fin de semana con un clima muy frío. Estamos aproximadamente a los alrededores del 5 de febrero y las inclemencias del tiempo pueden hacer que la fiesta pues, no se desarrolle como debería. Entonces, tras realizarse en la plaza, se destinó un local, un salón para realizarlo y luego posteriormente ya se trasladó al Pósito, a una panera local que hay allí en Tiedra, perteneciente al ayuntamiento, y que es a día de hoy donde se realiza todos lo que serían los bailes. Como decía Fran hace unos días cuando hablábamos, tiene un aura mágica lo que sería el Pósito. Pues aquí tenemos más imágenes de lo que sería el baile de Santa Águeda. Si se fijan, mantones de Manila de 1000 tipos diferentes, al igual que las faldas, los manteos espolinados, muchas veces a juego. Y también era muy típico el ir a correr el bollo. Cuando terminaba el baile, por lo general, se dividían en esas cuadrillas para ir a correr el bollo y tomar la merienda. Pues vamos al día de Santa Agedica, que sería ese sábado de la fiesta. Comienza por la mañana esta festividad con lo que hablábamos al principio, que aparece ya reflejado en un documento de mediados del siglo XIX, que sería esa misa por las cofrades difuntas. Un poquito para adelante, por favor. Ahí. Vale, en esta misa van vestidas de luto, como se pueden imaginar. Y si me podéis devolver la imagen un momento y ahora volvemos a poner... Eso es. Como ven en esta imagen, hay dos tipos de trajes en este caso, ¿no? Por un lado tenemos la mantilla, el traje de mantilla, que es el que lleva Mati, y por otro lado el traje de mantillina, que es el que lleva Machus. Pues bien, no dejan de ser unos trajes compuestos para ese ritual, para esa misa de difuntas. Las más mayores vestían de esta manera, como vestía Machus, con la mantillina, pañuelo negro atado bajo la barbilla, muy común sobre todo para sujetarla y que no se manchase también, como por ejemplo con la grasa del pelo. Mantón negro también puede ser flecado, también de los de tipo 8 puntas negros, rectangulares, y manteo negro. Y por otro lado, en contraposición a ello, tenemos lo que sería la versión un poco más moderna de los trajes de luto, que sería el que lleva Mati, con mantilla y peineta española, con esos trajes ya a la europea. A día de hoy todavía hay cofrades que siguen vistiendo con la mantillina, pero sí que es verdad que la mayoría de ellas van vestidas como va Mati, con la mantilla y con la peineta. Durante la misa de difuntas se reza por las almas de las cofrades difuntas, se hacen una serie de ofrendas para que su alma alcance lo que sería el paraíso, por decirlo de alguna forma, y en ella la mayordoma hace un ofertorio, por decirlo de alguna forma, a lo que sería la santa, de un jarrillo de vino y una vela, ¿vale? Durante esta misa es cuando el párroco da a conocer el nombre de la mayordoma que va a coger el cargo ese mismo día por la tarde, ¿vale? Entonces ya es en ese momento cuando el párroco informa de la futura mayordoma. Muchas gracias. Aquí tenemos más imágenes de fotos antiguas de cómo se ha vestido para este ritual. ¿Vale? Aquí tenemos a Mercedes, que la tenemos entre el público. También vestida con mantillina cuando sirvió la fiesta. Y pasamos a lo que sería el baile de tarde, el baile de Santa Agedica, el baile en el que llevan el traje de labradora. Chicas, por favor. Vale. Vamos a ir poco a poco, como enseñando un poquillo todos los trajes que llevan.
Todos estos días se realiza este ritual, como decíamos, de ir a buscar a la mayordoma, a la diputada, llegan al baile, etc. Vamos a empezar hablando un poco por tipología de manteo, ¿vale? Si podéis pasar vosotras 5, por favor. Manolita y María José también, por favor. Sí, venid para acá. Vale, daros la vuelta, por favor. Aquí lo que quería demostrar, entre otras cosas, lo que queríamos demostrar cuando se dice que en Valladolid no hay ropa, en Valladolid hay ropa de todas partes menos de Valladolid y cosas por el estilo, pues las labores de trabajo de campo que hemos realizado nos han permitido observar, si es que a primer golpe de vista prácticamente se ve, cómo hay una tipología del picado en este tipo de manteos. Hay flores, como por ejemplo esta que vemos aquí, que la tenemos aquí y aquí, también aparece aquí, aquí también y por supuesto aquí, ¿vale? Lo mismo sucede con estas de abajo, que también se pueden situar en los ramos de los rodados. Sí, yo creo que sin ir más lejos hay una tipología clara del picado en piedra, ¿vale? Entonces ya podemos olvidarnos de eso de que la ropa de Valladolid es de todas partes menos de Valladolid. Podéis daros la vuelta. También variedad de pañuelos. En Tiedra encontramos 3 tipos de pañuelos blancos para el traje de labradora, que es este traje, es como denominan a este traje, que serían los pañuelos de lanas, los pañuelos de blancos bordados en blancos, como denominan en Toro de Cazuelas, y luego también tenemos los pañuelos de lentejuelas. Van a poder verlos si se giran Ana y Manolita, por favor, daros la vuelta. Eso es. Es un dibujo que se repite constantemente en este tipo de pañuelos de lentejuelas, y son los pañuelos de plumas, o de plumete, también se denominan. Este tipo de pañuelos, estos motivos florales, etc., para ellas es un motivo autóctono, un dibujo de ellas, de pertenencia suya, básicamente, ¿no? Entonces tú cuando hablas con ellas, este es el pañuelo del dibujo de Tiedra. Y fin, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos los pañuelos de lanas. Si os giráis las otras chicas, Manolita, puedes darte la vuelta si quieres. Pues aquí tenemos también otras variantes de esta tipología de pañuelos. Algo muy común también en estos pañuelos, que también es común con algunas zonas de la comarca del Alfo de Toro, porque quieras que no, estamos muy cerca, pues serían esas ondas rojas que bordean lo que sería todo el dibujo. En cuanto a los mandiles, daros la vuelta, chicas, volvemos a lo mismo. Mandiles de diferentes tipos, bordados, sin bordar, con motivos geométricos, motivos también de plumas, que se repite también en los mandiles, en muchos casos yendo casi a juego, ¿vale? Aquí tendríamos otro ejemplo de mandil de plumas. Y luego los jubones también depende un poquito, aparecen de satén, de raso, de una manga más estrecha o de una manga más ancha, ¿vale? Que serían pues esos mangos. En cuanto a los peinados, hemos seguido un poquito lo que aparece en las fotos antiguas. Moños de rosca, moños de picaporte, moños de rodetes y picaporte, y rodetes y rosca, que sería el peinado que más nos ha llegado actualmente entre las águedas. Como curiosidad, tenemos las faltriqueras de bombilla, que son este tipo de faltriqueras pespunteadas, denominadas de bombilla por la forma que tienen y que en la exposición hay un par de ellas, ¿vale? Hay varios ejemplos en Tiedra, luego veremos otro cuando salga Aurora. Pues muchísimas gracias. Podéis salir las siguientes. Aquí tenemos otros ejemplos también de rodaos. Daros la vuelta, por favor. O manteos de vuelta, como también aparece en la documentación notarial. En este caso, bordaos, ¿vale? Con un bordado bastante llamativo, colorido y con una consistencia mucho mayor, con otros bordados mucho más finos que vamos a ver en otras piezas.
Los pañuelos también son unos pañuelos bastante curiosos, porque en Tiedra sobre todo lo que se conoce son los pañuelos de plumas. Pero bueno, aparecen también esta tipología de pañuelos que en Toro llaman de cazuelas, ¿vale? O también de este estilo, blancos bordados en blanco. Ellas en este caso llevan lazo de seda, aunque otras, o colonia, aunque otras compañeras llevan lo que sería el lazo negro de terciopelo, y que bueno, quizás sería esta última manera de decorar el peinado. Date la vuelta, Mari Carmen. Nosotros hemos preguntado, y yo, como les he dicho al principio, yo soy el portavoz de esta localidad. ¿Con el moño de rosca se lleva lazo en esta localidad? Y todas han dicho que sí, que con el traje de labradora, lazo. Te peines como te peines. Pues nosotros acatamos lo que nos cuentan. Luego la joyería es una joyería no demasiado excesiva, joyería de filigrana de plata sobre dorada, diferentes aderezos, que es lo que aparece también sobre todo en la documentación notarial, y el pendiente, por ejemplo, los pendientes más habituales que aparecen en esta localidad, que serían los pendientes de almendra. Adriana en este caso no lleva mandil de lentejuelas porque hemos querido sacar también otra variante de mandiles. Bueno, había más mandiles que los de lentejuelas, obviamente, lo que pasa que en Tiedra se ha estandarizado para las águedas llevar este tipo de mandil. Pero bueno, aparecen mandiles de seda, de los tejidos que denominan de gloria, y bueno, hemos querido también traer este para que se viera un poquito una variedad de otro tipo de mandiles. Muchas gracias. Continuamos. Y las mayordomas, por favor. Vale. Hemos querido también traer estas otras variantes de lo que serían los manteos bordados. Daros la vuelta, por favor, para que os vean. Como decíamos, en contraposición con los otros manteos amarillos, estos bordados son muchísimo más finos, como más sutileza, con unos dibujos bastante también autóctonos, muy comunes en lo que sería toda la comarca de los Montes Torozos, ya que, por ejemplo, estas ondas son bastante habituales en la zona de Castrodeza, Zaratán, etc. Entonces, bueno, sigue un poco esa línea de un bordado bastante fino y muy habitual en Valladolid. Otro ejemplo de pañuelo blanco bordado en blanco, similar a los pañuelos de cazuelas, es este, que está a su vez a mayores bordado también con lentejuela metálica. Daros la vuelta. Ellas dos llevan la mantillina porque van a hacer luego lo que sería el cambio de varas, ¿vale? Entonces sería una mayordoma, la diputada, y la mayordoma entrante, entonces por eso llevan también la mantillina. De nuevo vemos mandiles bordados en hilos de colores, en este caso, en vez de llevar fleco metálico, pues lleva un fleco de algodón. Este en concreto va también en raso, que estos más posteriores o más diferentes suelen ir bordados en este material. Otra vez de nuevo en terciopelo. Este además aparece en bastantes fotos antiguas. No sé si me podéis devolver a la presentación. Bueno, aquí os voy enseñando varias fotos. Aquí podemos ver a una mujer que lleva ese tipo de pañuelos blancos bordados en blanco, pañuelos de lanas. Aquí bueno, tenemos a tu abuela, si no me equivoco, tu abuela Josefa, ¿verdad? Que es la dueña del mandil y del pañuelo. Y ahí la tenemos a mano derecha. Vale, bueno, pues aquí tenemos más ejemplos. Ahí está, ella es tu madre, ¿verdad? Si no me equivoco, también. Y bueno, pues emociona, ¿no? Poder traer el traje completo tal y como aparece en las fotos antiguas. Calzado no hemos encontrado demasiado, pero bueno, Ana en concreto lleva unos zapatos bordados en lentejuela, no sé si se puede apreciar mucho. Luego, si no, cuando acabemos os acercáis a echarle un ojo, ¿vale? Muchas gracias, chicas. Continuamos con otra tipología de manteos que aparecen también en estos trajes de labradora
y que además es muy curioso porque Joana va vestida tal cual de su abuela y Sara tal cual de su tatarabuela, con la ropa entera de sus familias. Si me podéis devolver otra vez, por favor, a la presentación. Aquí tenemos a la abuela de Joana con el traje que lleva ella. De nuevo, otra vez. Y aquí a la bisabuela de Sara, también con el mismo traje. Los manteos que llevan son manteos de tirana, muy habituales, también en el alfoz de toro. Yo creo que es un tipo de manteos que compartimos. Y son manteos por lo general rojos, los que nos han aparecido hasta el momento, adornados con una cenefa de seda salvaje, de seda, lo que sería de seda, y luego adornados con piquillos arriba y abajo de esta franja. Luego se adornan de muchísimas maneras. Por ejemplo, Joana va adornado con lentejuelas, todo lo que sería el borde de la franja o de los piquillos. Hay otros ejemplos en Tiedra que también van adornados con pasamanerías de bordado al aire, azabaches, etc. ¿Vale? Daros la vuelta otra vez. Sara lleva mandil de plumas, otra vez. Y Joana lleva otro tipo de mandiles más geométricos, similar al que lleva Manolita, porque, si no me equivoco, tu abuela y Manolita eran hermanas, ¿verdad? Correcto. Vale. Volvemos, por favor. En el manteo que vemos a mano derecha, bueno, aquí está la madre de otra cofrade, de Goya Pérez. No se aprecia muy bien, pero parece también que la franja pudiera ser morada, pero bueno, es una foto coloreada, así que tampoco nos vamos a arriesgar mucho a inventar cosas que no son. Vale, bueno, ellas van peinadas con rodetes. En el caso de Joana va peinada con rodete y rosca. Date la vuelta, por favor, para que te vean. Que lo que decíamos es el moño que más nos ha llegado de las águedas, lo que más nos han transmitido. Y luego Sara, por otro lado, lo que sería el moño de rodetes y picaporte. Vamos, lo que sería el moño de picaporte. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí traemos un traje muy especial. Traemos a Belén con este maravilloso manteo que hemos tenido la suerte de encontrar, de toparnos con esa misma imagen. Ponte de espaldas para que te le vean. Con esa misma imagen. Este en concreto, cuando nos apareció, pensábamos que era de Castro Membibre, pero resultó que no, que era de Tiedra, que fue hecho en Tiedra y fue un traje con el que la dueña se casó. Está picado, bordado en lentejuela y también adornado con una cinta de seda, una colonia. De mandil, bordado en rusel también, mandil de plumas, pañuelo de plumas y mantillina, porque va a ser la mayordoma que pase a diputada. Muchas gracias. Y por último, tenemos la última variante de estos trajes que aparecen en el día de Santa Agédica, en el baile, que serían los de manteo estampado. Son los que más se han popularizado, no deja de ser el manteo, ese tipo de manteos serigrafiados que la sección femenina utilizó para estandarizar el traje de la provincia de Valladolid. Entonces, bueno, pues es un tipo de manteos que todo el mundo tiene en su casa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces es un manteo muy habitual de ver, pero la riqueza al final es impresionante. Y también hay muchísimos manteos antiguos, como el que lleva Marta, por ejemplo. Al igual que se adornan los manteos de Tirana también con este tipo de pasamanerías, aparecen varios manteos estampados también con estos adornos. También llevan mandiles pañuelos de plumas. Dar la vuelta. Y en este caso, mandil de terciopelo, bordado en lentejuelas. Y otro ejemplo como el que llevaba Raquel. María lleva un mandil en raso, también bordado con hilo de seda y con lentejuela. Luego, date la vuelta. Otro manteo antiguo también de esta tipología de estampados. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, chicas. Bueno, tenemos alguna fotillo más de
del día de Santa Agedica, del baile. Bueno, esa es una de mis fotos favoritas, donde se ven muy bien estos pañuelos de plumas. Luego este mandil de la izquierda también es el que llevaba candelas. Y de nuevo, pues corriendo el bollo. Les voy a explicar un poquito lo que se hace durante el baile de Santa Agedica, el baile del sábado. Es el día que van de labradoras y es cuando tiene lugar lo que sería la ceremonia del cambio de varas, cuando la mayordoma de ese año pasa a ser diputada, la diputada deja el cargo de servir la fiesta y entra una nueva mayordoma. Luego vamos a hacer una pequeña representación de este momento de la fiesta para que puedan hacerse una idea del funcionamiento. Cuando acaba lo que sería este baile, era tradición que la mayordoma convidara a las mujeres de su entorno más cercano pues a una merienda. Actualmente lo que hacen es que se reúnen todas y cenan todas juntas. Y pasamos al día de Santa Agedón. El día de Santa Águeda también, el día de Santa Agedica, durante el baile del sábado, la cofrade más mayor y la cofrade más pequeña solicitan al ayuntamiento un día más de fiesta. Entonces solicitan en lo que sería el día de Santa Agedón y de manos del ayuntamiento está el concedérselo o no. En Santa Agedón no había ese ritual de recoger a la mayordoma y a la diputada para llevarlos al baile, pero sí que era común juntarse a correr el bollo antes del baile. Si pasan, por favor, las cofrades de Santa Agedón. Vete para acá. Vale. En Santa Agedón vuelven a llevar el traje antiguo, como lo llevan lo que sería el viernes, durante la procesión durante el baile de Santa Águeda. Hemos traído 3 ejemplos de piezas curiosas, por decirlo de una forma. Por un lado, Gloria, date la vuelta. Lleva este manteo precioso, también de merino estampado, ¿vale? Con unos motivos muy similares a los que podemos encontrar en mantones de merino, mantones de 100 colores y pañuelo chinesco. Por otro lado, Irati lleva un traje que es bastante habitual de ver en Tiedra, y es que en muchas ocasiones cuando la mujer o la familia no tenían unas sedas o no tenían estos merinillos, pues lo que hacían para poder ir a la fiesta de Santa Águeda era armar la colcha, mejor dicho, y hacerse el traje con la colcha de seda. Cuando pasaban las águedas, pues la deshacían. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de uno de estos trajes realizados con colcha, acompañado con un mantón isabelino. Date la vuelta si quieres. Date la vuelta, Gloria, si quieres, que te tengo ahí. Y luego Aurora lleva otras sedas bastante curiosas, también en azules, bastante diferente de lo que solemos ver. Y como les decía, es muy habitual que haya una grandísima variedad de pañuelos flecados. Entonces, en este caso hemos querido poner un pañuelo damascado también de allí de la localidad para mostrar como un poquito esa variedad. Además, el día de Santa Agedón, que es un día que parece como que ya es el último día, da más cosa llevar los mantonazos grandes y demás, pues suelen llevarse más estos mantones más cómodos, porque bueno, luego cuando acaba el baile tienen su pequeña diversión con los músicos. Y bueno, pues ya estarían las 3 cofrades de Santa Agedón. Muchas gracias. Ahora bien, bueno, aquí tenemos alguna imagen más de lo que sería el Santa Agedón. Bueno. Antes de terminar, bueno, pues me voy a despedir yo, ellas no. Sí que me gustaría pues darles las gracias a todos por haber acudido a esta presentación sobre la indumentaria de las Águedas de Tiedra. Darles las gracias a todas ellas que se han prestado y se han dejado hacer de todo para poder estar hoy aquí. Gracias a todas las familias que nos han permitido utilizar su ropa y gracias a la gran colaboración que supone el Ayuntamiento de Tiedra, la Cofradía de Santa Águeda y la Asociación Cultural Amayóbriga. Luego, por otro lado, bueno, gracias.
Luego, por otro lado, también me gustaría agradecer y reconocer el trabajo de los que me han precedido, porque yo no soy el primero en hablar de las Águedas de Tiedra y estoy seguro de que tampoco voy a ser el último. Entonces, bueno, también mi reconocimiento a todos aquellos que me han precedido, como por ejemplo Carlos Porro, Elías Martínez o el colectivo Corrobla de Bailes. Así que también, por favor, un aplauso para ellos. Muchas gracias. Como les decía, yo me despido. Bueno, también agradecer a la Morana y a Fran por habernos dado este maravilloso espacio para lucir un hito de la indumentaria tradicional vallisoletana y sobre todo un hito vivo, que como les decíamos, muchas de ellas son cofrades o hijas de cofrades o nietas o bisnietas. Yo me voy a despedir, les voy a dejar con ellas porque vamos a realizar una pequeña muestra de lo que sería el baile que se hace en la localidad, el baile de rueda, el baile también de las boleras o de las habas verdes, que es como una de las denominaciones que recibe, y van a terminar con el rito del cambio de varas, que está compuesto por un ritual muy especial con las varas de mayordoma, y luego bailarán una serie de jotas, la diputada, con la mayordoma entrante, con la saliente, etcétera, hasta terminar bailando las tres, pues una jota a tres. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, chicas. Y os lo dejo a todas vosotras. Gracias.
Que están todos invitados para las Águedas de Tiedra para el próximo año. Ya sabéis, en febrero. Muchísimas gracias a todas y cada una de vosotras, a la gente que no ha podido venir y que se ha quedado con las ganas seguramente, a la gente que ha dejado ropa, que ha facilitado que podamos disfrutar de este auténtico espectáculo de la tradición. Por primera vez la provincia de Valladolid en este festival internacional y viene representada por Tiedra. Un gran aplauso para todas vosotras. A los músicos, por supuesto, por poner la banda sonora de esta preciosa pincelada de tradición vallisoletana. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Me gustaría también agradecer, como ha hecho Víctor, al Ayuntamiento de Tiedra, a la alcaldesa, la implicación que ha tenido de una forma personal para no solamente poner esto en escena, ¿no? Detrás de esta puesta en escena ha habido mucha preparación, mucha dedicación, días de buscar, de rastrear, de escribir, de entrevistar. Y yo de verdad le quiero pedir al Ayuntamiento de Tiedra que esto no se quede aquí. Que yo creo que seguramente Víctor estará de acuerdo en intentar plasmar, documentar, como dice nuestro amigo Carlos del Peso, hay que documentar y publicar. Así que Ayuntamiento de Tiedra, ¿dónde está el representante del Ayuntamiento de Tiedra que andaba por ahí? Venga usted para acá. Un aplauso. Gracias por colaborar con el festival, trayéndonos vuestra tradición, vuestra forma de sentir esta festividad a través de la Cofradía de Santa Águeda de la Asociación Cultural. Y lo último, Víctor, muchísimas gracias. Sé que han sido muchas noches. Un aplauso. Sé que han sido muchas noches de desvelo, de preocupación, de responsabilidad. Cuando uno siente las cosas y le pone alma y le pone empeño, siente que tiene una responsabilidad, no solamente con el público, sino con la tradición, con nuestro patrimonio material e inmaterial. Yo creo que has estado mucho más que a la altura. Víctor, enhorabuena, muchísimas gracias. Un aplauso.